Página 1. Serie política. Sumisión. El poder de la influencia. 14 de marzo de 2026. Varios pensadores y autores han explorado el poder de la influencia, desde la filosofía clásica hasta la psicología moderna. Platón, Maquiavelo, Gustave Le Bon y contemporáneos como Daniel Kahneman o Malcolm Gladwell han analizado cómo las personas y las masas son moldeadas por líderes, símbolos y mecanismos psicológicos. Autores claves sobre la influencia. Platón, siglo IV a.C. En la República, Platón describe cómo los líderes influyen en la formación de la sociedad ideal. La educación y la retórica son herramientas de influencia que moldean la conducta colectiva. Nicolás Maquiavelo, 1469-1527. En El Príncipe, analiza cómo el poder político depende de la capacidad de influir en la percepción de los súbditos. La imagen del gobernante, más que la fuerza, es lo que asegura obediencia. Baltasar Gracian, 1601-1658. En El arte de la prudencia, advierte sobre ataques verbales, rumores y la necesidad de preverlos. Su visión coincide con la idea de que la influencia se ejerce en el terreno psicológico y social. Gustave Le Bon, 1841-1931. En la psicología de las masas, explica cómo los individuos pierden racionalidad en grupo y se vuelven altamente influenciables por líderes carismáticos, símbolos y emociones colectivas. Sigmund Freud, 1856-1939. En Psicología de las masas y análisis del yo, complementa a Le Bon mostrando cómo la identificación con el líder sustituye la autonomía individual. Robert B. Cialdini, 1945-2023. En Influence, The Psychology of Persuasion, sistematiza los principios de reciprocidad, escasez, autoridad, simpatía, compromiso y prueba social como disparadores automáticos de conducta. Daniel Kahneman, 1934-2024. En Thinking, Fast and Slow, distingue entre el pensamiento rápido, intuitivo, automático, y el lento, analítico. El primero es el terreno donde opera la influencia, porque es más vulnerable a sesgos y manipulaciones. Malcolm Gladwell, 1963. En The Tipping Point, analiza cómo pequeñas acciones o mensajes pueden desencadenar grandes cambios sociales, mostrando el poder de la influencia en fenómenos colectivos. La influencia ha sido vista como herramienta de poder, Maquiavelo, como mecanismo de control de masas, Le Bon, Freud, y como atajo psicológico explotable, Cialdini, Kahneman. Todos coinciden en que la racionalidad pura rara vez gobierna nuestras decisiones. Lo que mueve a individuos y sociedades son símbolos, emociones y disparadores invisibles. Cialdini insiste en que la vida moderna nos obliga a tomar decisiones rápidas, casi automáticas, porque el exceso de información y estímulos no permite un análisis profundo en cada situación. Estos atajos psicológicos, como la reciprocidad, la obediencia a la autoridad, la atracción por la escasez o la necesidad de coherencia, funcionan como mecanismos de supervivencia. Sin embargo, lo que en principio es útil, se convierte en vulnerabilidad cuando alguien con conocimiento de estas reglas las manipula en su favor. T.B. de Clara. Googler A. de Clara. Una persona, influida por la escasez, puede volverse obediente. La escasez es uno de los disparadores más poderosos de la influencia, y puede volver a una persona obediente porque activa un mecanismo psicológico muy profundo. Cuando algo se percibe como limitado, sea alimento, dinero, oportunidades, incluso afecto, el instinto humano es aferrarse y aceptar condiciones que en otro contexto rechazaría. Históricamente, los imperios han usado la escasez como herramienta de control. En Roma, el pan y el circo eran distribuidos estratégicamente. Si había abundancia, el pueblo se calmaba. Si había escasez, se volvía dócil y obediente, esperando la dádiva del Estado. En la Edad Media, los señores feudales retenían granos y liberaban raciones en momentos críticos, asegurando la sumisión de los siervos. En el mundo moderno, la publicidad explota este mismo principio. Edición limitada, últimas piezas, solo por hoy. El consumidor, temiendo perder la oportunidad, obedece al impulso de comprar. En política, los gobiernos han usado la escasez de seguridad, de empleo o de recursos para justificar medidas extraordinarias, y la población, temerosa, se somete. Lo inquietante es que la obediencia generada por la escasez no es racional, es visceral.
La persona no obedece porque crea en la autoridad, sino porque siente que no tiene alternativa. Y ahí está la paradoja: la escasez, real o fabricada, convierte la libertad en ilusión y la obediencia en reflejo automático. Cialdini describe como los ataques verbales, las insinuaciones o incluso los gestos aparentemente inocentes pueden desencadenar respuestas automáticas que nos llevan a actuar contra nuestro propio interés. Un ejemplo clásico es el de aceptar una oferta o compromiso solo porque alguien nos hizo un pequeño favor antes. La reciprocidad nos empuja a devolver el gesto, aunque no sea racional. Otro caso es el prestigio. Basta con que una persona aparezca revestida de autoridad, un uniforme, un título, una posición social, para que sus palabras tengan un peso desproporcionado en nuestra decisión. Cialdini subraya que estas respuestas no son conscientes, sino reflejos profundamente arraigados en nuestra psicología social. Por eso, quienes saben activarlos, publicistas, vendedores, líderes políticos, pueden dirigir el comportamiento de las masas con sorprendente eficacia. El peligro está en que el individuo cree estar decidiendo libremente, cuando en realidad está siguiendo un guión invisible dictado por estos disparadores. Lo más inquietante es que el autor no presenta estos mecanismos como excepciones, sino como la norma. Vivimos en un mundo donde la influencia opera constantemente, y donde la racionalidad pura es un lujo que rara vez podemos ejercer. La conclusión implícita es que la verdadera defensa contra la manipulación no está en eliminar estos atajos, porque son inevitables, sino en reconocerlos y aprender a detectarlos antes de que nos arrastren. En suma, estos relatos son una advertencia: la influencia no se ejerce en el terreno de la lógica, sino en el de la psicología automática. Y quienes comprenden esa dinámica tienen en sus manos un poder enorme, capaz de moldear decisiones, reputaciones y destinos colectivos. Cuando Cialdini habla de los atajos psicológicos que nos hacen vulnerables a la influencia, podemos verlos desplegados en distintos momentos de la historia. Propaganda política en la Alemania nazi. Goebbels explotó la reciprocidad y la autoridad. El régimen ofrecía beneficios aparentes, trabajo, estabilidad, y los envolvía en símbolos de autoridad, uniformes, discursos, rituales. La gente respondía automáticamente, no tanto por convicción racional, sino por esos disparadores psicológicos. La Iglesia medieval, el diezmo y las indulgencias se sostenían en la reciprocidad y la obediencia a la autoridad espiritual. El creyente sentía que debía devolver algo por la salvación prometida, y la figura del sacerdote revestido de poder reforzaba la obediencia. Movimientos sociales del siglo XX. Gandhi y Martin Luther King supieron usar el mecanismo contrario. Recibían ataques verbales y físicos, pero respondían con calma y dignidad. Esa coherencia reforzaba su reputación y convertía la agresión en prueba de su fuerza moral. Aquí se ve lo que Graziani y Cialdini coinciden en señalar: algunos ataques, bien recibidos, fortalecen al atacado. Publicidad moderna. Desde los años 50, las marcas han explotado la escasez, edición limitada, la autoridad, figuras famosas recomendando productos, y la reciprocidad, muestras gratis. El consumidor responde automáticamente, convencido de que decide libremente, cuando en realidad sigue un guión invisible. Lo que une todos estos casos es que los líderes, instituciones o empresas comprendieron que la influencia no opera en el terreno de la lógica, sino en el de la psicología automática. El rumor, el símbolo, el gesto de autoridad o el regalo inocente son disparadores que mueven masas. Así, lo que Cialdini describe en esas páginas no es solo teoría. Es la anatomía de cómo se han manipulado pueblos enteros. Y lo que Graziani aconsejaba en el siglo XVII, prever ataques, reconocerlos, convertirlos en oportunidad, sigue siendo la única defensa real. Aquí tienes una línea de tiempo comparativa que muestra cómo los mecanismos de influencia que describe Cialdini, atajos psicológicos como la reciprocidad, la autoridad, la escasez o la coherencia, han sido usados a lo largo de la historia para manipular masas y sostener sistemas de poder. Línea de tiempo de la influencia. Antigüedad, Roma, siglo I a.C. Julio César usó la reciprocidad, ofrecía pan y espectáculos al pueblo, y recibía apoyo político. Los ataques verbales contra él se neutralizaban con gestos de clemencia y propaganda. Edad Media, siglos XI-XV. La Iglesia explotó la autoridad espiritual y la coherencia. El diezmo y las indulgencias se justificaban como actos de fe. El creyente obedecía porque el sacerdote representaba la voz de Dios.
Renacimiento y Barroco, siglo XVII. Baltasar Gracián advierte en El arte de la prudencia que los ataques verbales y rumores son armas invisibles. Aquí se ve la conciencia de que la influencia no es física, sino psicológica. Revolución Francesa, siglo XVIII. Los panfletos contra María Antonieta usaron la murmuración y la envidia como armas. Ella no supo prevenir ni neutralizar los ataques, y su reputación quedó destruida antes de perder la cabeza. Siglo XX, Alemania nazi, años 30-40. Goebbels perfeccionó la propaganda, la autoridad del uniforme, la coherencia del discurso nacionalista y la escasez. Presentar enemigos como amenaza, manipularon a millones. Movimientos sociales, India y Estados Unidos, años 40-60. Gandhi y Martin Luther King aplicaron la estrategia inversa, recibieron ataques con calma y dignidad, convirtiéndolos en prueba de su fuerza moral. Aquí los ataques reforzaron la reputación del atacado. Publicidad moderna, años 50-90. Las marcas explotaron la reciprocidad, muestras gratis, la autoridad, celebridades recomendando productos, y la escasez, edición limitada. El consumidor respondía automáticamente. Era Digital, 2000-2026. Redes sociales y algoritmos amplifican rumores y chismes. Influencers y políticos convierten ataques en visibilidad. Un escándalo puede reforzar reputación si se maneja con humor o transparencia. Reflexión. El patrón es constante. Los ataques verbales, rumores y disparadores psicológicos son armas invisibles que moldean conductas. Los que los prevén y los convierten en oportunidad salen fortalecidos. Los que los ignoran, caen. Desde César hasta los influencers actuales, la lección de Gracián y Cialdini sigue vigente. El ataque que se prevé nunca hiere, y a veces incluso eleva. TB declara. ¿Qué tipo de persona se deja influenciar? Deja de razonar y se convierte en un súbdito mental de quien le manipula. Google A declara. Las personas que se dejan influenciar hasta convertirse en súbditos mentales suelen compartir rasgos como alta necesidad de aprobación, baja autoestima, escasa capacidad crítica y fuerte dependencia del grupo. No es que carezcan de inteligencia, sino que su deseo de pertenencia y seguridad las hace vulnerables a la manipulación. Rasgos comunes de una persona influenciable. Necesidad de aprobación constante. Buscan validación externa y temen el rechazo, lo que las hace aceptar ideas ajenas sin cuestionarlas. Baja autoestima. Sienten que sus opiniones valen menos que las de otros, por lo que se someten fácilmente. Sugestionabilidad. Son más propensas a creer rumores, chismes o discursos emocionales sin verificar. Dependencia del grupo. Priorizan la pertenencia sobre la autonomía, lo que las lleva a obedecer normas o líderes aunque contradigan su propio juicio. Escasa capacidad crítica. No filtran la información ni contrastan fuentes, reaccionan de manera automática. Miedo a la escasez o pérdida. Como señalaba Cialdini, la percepción de escasez puede volverlas obedientes, porque sienten que no tienen alternativa. Tipos de personas influenciables. Crédulas. Creen fácilmente en lo que se les dice, sin cuestionar. Maleables. Adaptan su conducta según la presión externa. Dóciles. Obedecen sin resistencia, incluso cuando la orden es irracional. Manipulables. Se dejan guiar por quienes detectan sus debilidades emocionales. Reflexión crítica. Lo importante es entender que todos somos influenciables en algún grado. La diferencia está en el nivel de conciencia y en la capacidad de resistir. Una persona con pensamiento crítico, autoestima sólida y autonomía emocional puede recibir ataques verbales, rumores o presiones sin convertirse en súbdita mental. En cambio, quien depende de la aprobación externa y teme la escasez o el rechazo, se vuelve presa fácil de líderes, propagandas o manipuladores. En tu línea de análisis, esto conecta con la maquila y el sistema tributario. El poder no solo se sostiene con leyes o salarios bajos, sino con la manipulación psicológica de quienes creen que no tienen alternativa. La verdadera resistencia comienza cuando el individuo reconoce el mecanismo y deja de obedecer por miedo o por necesidad de pertenencia. TB declara. Una persona religiosa, ¿podría decirse que ha sido influencia y ha dejado de pensar en forma crítica? Google A declara. Una persona religiosa no necesariamente ha dejado de pensar en forma crítica, pero sí es cierto que la religión, como sistema de creencias,
ejerce una influencia poderosa que puede moldear la manera en que alguien interpreta el mundo. La fe suele apoyarse en la autoridad, textos sagrados, líderes espirituales, y en la necesidad de pertenencia al grupo, dos de los disparadores que Cialdini identifica como claves para la obediencia. Cuando esa influencia se recibe sin cuestionamiento, el creyente puede volverse un súbdito mental, acepta dogmas, normas y mandatos sin someterlos a análisis racional, porque la obediencia se percibe como virtud y la duda como pecado. En ese sentido, la religión puede suspender el pensamiento crítico y reemplazarlo por confianza absoluta en la autoridad espiritual. Sin embargo, también hay tradiciones religiosas que fomentan la reflexión, la interpretación y el cuestionamiento. San Agustín, Tomás de Aquino o incluso místicos como San Juan de la Cruz no pedían obediencia ciega, sino una búsqueda interior que implicaba razonar y discernir. En la modernidad, muchos creyentes combinan fe con pensamiento crítico, distinguiendo entre lo espiritual y lo social. La clave está en el grado de autonomía. Una persona religiosa puede ser influida hasta el punto de obedecer sin pensar, pero también puede usar la fe como marco para reflexionar sobre la justicia, la ética y la dignidad. En otras palabras, la religión puede ser un instrumento de manipulación o un motor de conciencia crítica, dependiendo de cómo se viva. Página 9.